En la clase de Revit de hoy voy a explicar uno de los paneles más importantes del programa, quizá el más representativo, el navegador de proyectos. Y voy a explicar su funcionamiento y cómo se estructura abriendo la plantilla de arranque que nos ofrece el programa, la plantilla arquitectónica. Recuerda que la mayoría de clases de Revit que subo ahora a mi canal de YouTube son tan solo pequeños fragmentos de las clases completas del máster. Además de los alumnos, los suscriptores de la newsletter de VMAX también tienen acceso exclusivo a la mayoría de ellas. Si quieres que tu acceso esté permitido, suscríbete. Es gratis y si no le sacas provecho, te das de baja y tan amigos. Pues, ¿qué hace el navegador de proyecto? Almacenar toda la información que tenga este archivo, este proyecto. Y para que no se mezcle, lo va a ir subdividiendo en apartados. Pues vamos a ir poquito a poco viendo los apartados que tendría un navegador. Antes de seguir, se puede personalizar, merece la pena personalizarlo, ¿vale? Ya llegará en la tercera parte del curso, cómo personalizarlo. Ahora os voy a contar cómo viene el de Revit. Empieza con el apartado planos de planta. Pues yo os he dicho antes, ¿qué era una planta? Un corte horizontal a nuestro modelo 3D, a nuestra maqueta. Pues tendremos tantas plantas como cortes demos a la maqueta. Pero aquí un paréntesis, Imaginaos que dices, en mi entrega tengo que imprimir 5 veces la planta baja. Pues no tengo que hacer 5 cortes a la misma altura. Haces un corte y luego duplicas vistas. Es decir, tú puedes tener en el navegador 5 plantas bajas, 5 plantas primeras, 5 plantas segundas, pero el corte en sí lo pegas una vez y luego vas duplicando de ese corte. Entonces, por supuesto que dices, oye, si es que si la planta baja de emplazamiento es muy diferente a la planta baja constructiva, ¿qué hago? No puedo tener una solamente. No os preocupéis, tendremos tantas plantas bajas como necesitemos. Luego tenemos planos de techo. Y dices, oye, también aparece el mismo nombre de la planta, pues tenemos que entender las particularidades que tiene un techo. Son plantas, Luego también son cortes horizontales, pero con 2 particularidades. La primera particularidad es a qué altura secciona las plantas. Las plantas normales están a 1,2, se puede cambiar por supuestísimo, pero que sepáis que en la plantilla de Revit están a 1,2, y los techos están a 2,1, que también se puede cambiar, por supuesto. Esta particularidad no es tan importante, yo creo que la más importante es la que viene ahora. En una planta de techo se muestran en pantalla objetos que estén por encima del corte. No todos, Se pueden mostrar falsos techos, por supuesto, se pueden mostrar luminarias y se pueden mostrar conductos de instalaciones. Pues a ver, son plantas, pero especiales pues para representar la planta baja de techos o la planta baja de luminarias. Luego, cada vez que le pegamos un corte horizontal a la maqueta, automáticamente puede salir la planta normal, la planta de techos y ya veremos plantas estructurales, pero eso más adelante. Pues venga, siguiente apartado, vistas 3D, y aparece una sola vista. Pues si hace unos minutos os he dicho que tú puedes tener 5 plantas bajas, pues puedes tener todos los encuadres 3D que necesites. Pueden ser encuadres para imprimir o pueden ser encuadres para trabajar. Imaginaos que dices, necesito un encuadre en el que únicamente se vean las ventanas en 3D para facilitarme el trabajo. Pues igual que puedes duplicar plantas, podrás duplicar todos los 3D que quieras. Pues tú puedes tener vistas 3D seccionadas. Puedes tener en una entrega vistas de cámara. Particularidad, punto de fuga cónico. Cada encuadre que tú necesites, o bien para trabajar o bien para imprimir, pues puedes duplicar y aquí generarte un apartado 3D con muchos 3Ds. ¿Vale? Luego podrás cambiar el nombre, etcétera, etcétera. Siguiente apartado, alzados. Revit te ofrece los 4 estándar, norte, sur, este y oeste, pero también puedes crear alzados nuevos. A continuación, en cualquier entrega, vendría el apartado secciones. En cualquier entrega. Pero, como este archivo está vacío, Revit no ha metido ninguna sección, pero me voy anticipando. Las secciones salen solas. Es decir, ya veremos que tenemos la herramienta sección y con un clic de ratón y un segundo clic de ratón, seccionamos en vertical el modelo. Por tanto, la arquitectura de ese modelo sale en tiempo real, seccionada. Entonces, en cuanto encendamos la herramienta sección, aparece aquí el apartado secciones. Siguiente apartado, leyendas. Por simplificar muchísimo esta palabra, leyenda es miniatura de objeto. Los usos más habituales para hacer leyendas es, por ejemplo, para hacer planos de ventanas, planos de puertas o una leyenda de miniaturas de muros o una leyenda de símbolos. Siguiente apartado, pues uno de los puntos fuertes del concepto BIM, las tablas de planificación cantidades, es decir, las mediciones. Ya hemos visto que nos va a tocar a nosotros preconfigurar cuántas columnas queremos, en qué orden queremos que aparezcan, pero los datos en sí van a salir solos. Luego únicamente nos centraremos en la estética de esa tabla, pero no en calcular los datos. Pues aquí creo que merece la pena hacer un parón y ya empezar a explicar ventajas de una buena plantilla de arranque. Si al final imprimes una entrega tuya de AutoCAD o varias entregas, podrías decir, oye, es que en todos mis proyectos hago mediciones de puertas, mediciones de ventanas, mediciones de muros, y al final tengo la misma estética siempre en todos mis proyectos. Pues si tienes una buena plantilla personalizada, en este desplegable no aparecerían las 2 que te ofrece Revit, que fijaos, solamente 2. Aparecerían 12 o 10 estéticas perfectas del estudio y, por tanto, cuando haces doble clic, ya estarías casi viendo la tabla terminada en pantalla.
Entonces, fijaos todo el tiempo que te puedes ahorrar si lo dejas en la plantilla de arranque. En la plantilla de arranque que os dejo yo, os dejo 10 o 12 tablas de puertas, de ventanas, de habitaciones, de muros. Y encima la ventaja es que si un día eliminas 3 ventanas, se actualiza la tabla, claro. Si un día incorporas unas ventanas nuevas, se actualiza la tabla. Si una ventana pasa de 1.40 a 1.35, aquí pone 1.35. Entonces, claro, todo eso es la I del BIM, los datos. El siguiente apartado serían los planos de la entrega. Os lo he dicho antes, pero bueno, me imagino que veníais con esa mentalidad. Hay que ir abandonando AutoCAD. Es decir, se puede hacer la entrega directamente en Revit. ¿Que también es fácil pasar de Revit a AutoCAD? Por supuestísimo. Pero la idea es que se puede terminar en Revit y que la idea es terminar en Revit. ¿Vale? Ya veremos el grafismo de Revit. Para mí, infinitamente mejor que el de AutoCAD. Y no exagero. Y por último, tendríamos el apartado familias. Pero importante, aquí aparecerían las familias que tenga tu plantilla. Y luego, ¿cuál más va a ir teniendo? Aquellas que tú vas cargando. Pero como acabamos de empezar desde cero un proyecto, solo aparecerán aquellas familias que tú quieras en tu plantilla. Pues también merece la pena hacer hincapié en esto. Yo os dejo un muestrario enorme, pero ni muchísimo menos están todas en mi plantilla. No es bueno tener plantillas que ya pesen muchísimo, sin haber empezado el primer muro. Entonces, ¿qué es lo que yo os recomiendo? Que en la plantilla únicamente estén las imprescindibles. Porque como es facilísimo abrir el muestrario, copiar, pegar, pues dices, oye, que mi plantilla no pese. Meto, eso sí, 4 o 5 puertas imprescindibles, 4 o 5 ventanas, un par de escaleras, barandillas, pero no lleno de mobiliario la plantilla. Abro el muestrario, control C, control V y ya está. ¿Vale? Entonces, mi plantilla que os dejo, veréis que no tiene apenas objetos de este muestrario. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a mi newsletter gratuita sobre Revit, porque además de recibir clases extendidas que vaya preparando, vas a poder acceder al primer bloque del máster de Revit y a otros recursos extra como resúmenes gráficos, familias y plantillas. Y en temas de formación, becas especiales, promociones y regalos. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.